Clase número 9 de la materia La Carta a los Romanos en su trimestre número 2 y generalmente trimestre número 7. ¿Ok? Bien, estamos en el capítulo número 6. Capítulo número 6. Estamos en este punto donde nos quedamos. El cuerpo de pecado ha sido destruido. Ok, voy a retomar un poquito de lo que ya hablamos. Venimos hablando de el por qué el cristiano ya no vive en el pecado. No estamos diciendo que ya no peca. Es obvio que peca. Es obvio que aún tenemos debilidades, hermanos. De hecho, yo, por decir, esta semana recibí una noticia pues triste, ¿no? De un joven que cayó en un pecado que trajo sus consecuencias. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, que seguimos aún en esa lucha y que si nos descuidamos en algún punto, pues vamos a caer en una situación lamentable donde tal vez nuestra vida quede marcada para siempre, hermanos. O sea, pecado es pecado, no hay pecados chicos ni grandes, ¿ok? No hay pecados chicos ni grandes. Sin embargo, hay pecados que son más destructivos, que son más, pues que traen consecuencias que muchas veces vamos a tener que vivir con ellas toda la vida, ¿ok? Toda la vida vamos a tener que vivir con esas consecuencias. Bien, eh, entonces, aquí en este punto que estamos viendo, eh, tenemos Romanos capítulo 6 versículos del 6 al 9. Dice allí, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Habíamos dicho la semana pasada que esta traducción, esta parte del pecado sea destruido, es una mala traducción y podemos pensar, y eso es un pensamiento gnóstico, el pensar que ya no tenemos pecado, que todo es, y eso es lo que piensan muchos los psicólogos, ¿ok? Los psicólogos piensan que el hombre por naturaleza es bueno, ¿ok? La premisa empieza allí. El hombre por naturaleza es bueno, por lo tanto, él hace cosas por ciertas situaciones en su vida que lo obligaron a ver la perspectiva o ver la vida de cierta manera. Su familia, sus necesidades personales, alguna otra persona en su vida, eh, la sociedad, el gobierno, la forma de trabajo, la forma de cómo lo trataron en su familia, cosas así. Entonces, hermanos, nosotros estamos de acuerdo y ya pusimos por sentado en los primeros 3 capítulos que el hombre y todo el mundo está bajo pecado. Y que por qué necesita el evangelio el mundo. El evangelio necesita el evangelio porque todo el hombre está destituido de la gloria de Dios y se está aproximando o se está enfrentando a eh, un juicio inminente donde va a salir culpable. ¿Ok? Donde va a salir culpable. Entonces, eh, ¿qué quiere decir entonces aquí destruido? Que el cuerpo del pecado sea destruido significa inhabilitado. ¿Okay? O sea, no está completamente destruido porque aún seguimos luchando con el pecado. Entonces quiere decir que no está destruido, está inhabilitado. ¿Qué quiere decir? Ya no se enseñorea. Por eso dice aquí, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que a fin de que ya
el pecado no sea nuestro amo, que no sea nuestro amo, no sea ya quien dicte el cómo estamos viviendo. Eso es lo que quiere decir. Mira, lo que dice aquí, la palabra destruido es la palabra griega katargeo, que significa inutilizar. Inutilizar. Esa es la palabra, o esa es la traducción correcta. La traducción correcta es inutilizar, que ya el pecado, aún estamos luchando con él, pero ya no tiene ese poder, vamos a ponerlo así, abrasador para que nos gobierne de tal manera que hagamos o que vivamos una vida pues completamente en rebeldía contra Dios. Entonces quiere decir que ya no somos una máquina de pecar. Ya no está muerta espiritualmente, sino que está vivo para Dios, ¿ok? Entonces la manera de exaltar la gracia de Dios no es revolcándome en el pecado, más bien es apartándome del pecado y viviendo para Dios. ¿Ok? Entonces quiere decir que uno que es cristiano empieza a darse cuenta de que ha sido apartado y de que ha sido salvado para ya no vivir como antes. ¿Ok? Por eso dice, a fin de que aún seamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo, aquí lo que dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y les explicaba la semana pasada que la ley no contempla a una persona que ha resucitado. No contempla ese tipo de personas. Contempla a las personas que están viviendo en el pecado y por lo tanto tienen que morir. Pero no contempla a las personas que han resucitado. Por eso ya la muerte no se enseñorea más de él. A eso se refiere el apóstol Pablo. Okay, aquí vemos la palabra sabiendo, que es la palabra griega ginosco. Ginosco, que quiere decir, en este caso, reconocer o saber. Que es saber, entender, entender. ¿Qué debemos entender? Que si hemos muerto al pecado, si hemos muerto al pecado, pues obviamente ya vivimos para ya no vivir en el pecado, sino vivir para Cristo. ¿Ok? Vivir para Cristo. Por eso dice que los que van a entrar al cielo nuevo y tierra nueva, pues son los que andan en vida nueva. Eso quiere decir que la santificación aún no está completada, pero llegará un día que tendremos una santidad completa. Es decir, que tendremos una santidad de tal manera que podamos estar delante de la presencia de Dios. Aquí tenemos otros pasajes, Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones, o sea, han muerto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, morir con Cristo es nacer de nuevo. Por eso, habiendo resultado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñaría más que él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Qué quiere decir? Los que hemos nacido de nuevo, y eso implica la justificación, entonces alguien que ya ha nacido de nuevo, ha nacido para vivir para Dios. Por lo tanto, no se concibe que diga que es cristiano y sigue viviendo para el pecado. No se concibe. No se puede aceptar esa premisa. ¿Ok? No se puede aceptar esa premisa. ¿Por qué? Porque se supone que ha muerto. ¿Ok? Todo aquel que tiene esta esperanza en él, primera de Juan 3:3, se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Qué quiere decir que se purifica a sí mismo? No se refiere a un ritual, se refiere a la vida apartada del pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Que seamos ermitaños? No.
No, hermanos. Dios no está diciendo que te vayas a un monasterio ahí apartado de toda tentación. De hecho, hermanos, esas gentes que se han ido a monasterios para supuestamente vivir una vida abnegada son lugares donde pecados tan terribles se cometen. Porque, hermanos, a donde te vayas, el pecado está en tus miembros. Entonces no se trata del lugar, se trata del corazón. ¿Ok? Punto número 4. Cristo murió al pecado una vez y para siempre. Cristo murió al pecado una vez y para siempre. Romanos capítulo 6, versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Ok? ¿Qué pasa con un muerto? Pues ya no tiene esa capacidad de actuar de manera u otra. Es decir, ya las fuerzas físicas, la depresión, la devaluación, todo aquello que implica sobre un vivo, ¿no? Los impuestos, ya no tienen poder sobre él. ¿Ok? O sea, todas esas cosas que eran sus obligaciones, fiscales, federales, estatales, municipales, toda esa parte, ya no tienen poder sobre él. ¿Por qué? Porque al ya no tener vida, pues obviamente eso ya no tiene ninguna razón de ser. Así también alguien que ha muerto en Cristo, las fuerzas que antes lo regían, que lo controlaban y que marcaban su forma de vivir, ya no lo gobiernan. ¿Ok? Por eso dice, cuando él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, el sacrificio de Cristo no le hace falta nada. Entonces, no podemos decir que alguien que le hace, que le hace falta vivir todavía en el pecado para que Dios lo alcance. Es decir, muchos piensan que deben vivir una vida abnegada porque el pecado de Cristo, el sacrificio de Cristo no es suficiente, lo cual pues no es lo correcto. Entonces podemos decir que estamos en proceso de santificación, pero no es posible que el estado inicial sea el mismo en aquella persona, entonces no ha pasado por la primera parte que es la justificación. O sea, cuando alguien ya pasa por la justificación, hermanos, y ya es nacido de nuevo, se caracteriza porque su vida primaria deja de ser o es contraria ya a lo que él vivía antes. No puede ser que una persona diga que ha creído y eh, está peor que antes, en el sentido de su vida moral, su vida espiritual está peor que antes. O sea, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque ya vimos varias cosas aquí y una de ellas es que ya tiene el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo habitando en él, esté viviendo en medio de un pecado totalmente contrario a su voluntad? O sea, eso no es posible. Por eso, hermanos, esas congregaciones, porque no le puedo llamar iglesia, esas congregaciones que son de homosexuales, que son de gente que quiere justificar su forma de vivir inmoral, van en contra de este pasaje. Yo no sé qué van a hacer con este pasaje. O sea, con este capítulo 6 de Romanos. Cuando dice que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y tú entras a ese tipo de congregaciones y les dices, oye, pero si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No, 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 es que Dios es amor y así nos ama. A ver, o sea, no confundas. Una cosa es la salvación, que Dios sí así nos buscó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, así nos buscó. Y otra muy distinta es seguir viviendo allí para que el amor de Dios abunde. Ese es el pensamiento que ellos tenían, los romanos. O sea, que pensaban que entre más pecaban, más amor tenían. Y es lo que piensan ese tipo de congregaciones, que piensan que entre más inmorales son
y entre menos vivan la palabra de Dios, más Dios los ama, lo cual es contrario a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces no sé qué van a hacer con este capítulo. Yo digo que nunca lo citan porque pues, no tiene razón de ser. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, podemos decir que estamos en un proceso. Recuerden que los 3 procesos de la salvación son, número 1, así como lo muestra la palabra de Dios, número 1, justificación. ¿Qué cosa es la justificación? Soy salvado de mi vida pasada. ¿Okay? Soy salvado de mi vida pasada, de mi pecado pasado. Eso es justificación. Número 2, santificación. Santificación. ¿Qué cosa es santificación? Estoy siendo salvado de la presencia del pecado. Ya no vivimos en el pecado, pero el pecado aún está presente. ¿Ok? Entonces estamos siendo salvados, o sea, por la gracia de Dios, estamos siendo salvados. Entiéndase salvados, hermanos, entiéndase salvados como apartados. ¿Okay? Recuerden que la palabra salvación tiene varios significados. No siempre significa nacer de nuevo. Significa varias cosas. Y en este caso, estoy siendo salvado de la presencia del pecado. Se refiere que hay pecado en mis miembros y la santificación me está llevando a ese punto de ser salvado de la presencia del pecado. Y número 3, otro punto de la salvación, la glorificación. Glorificación, ¿ok? ¿Qué cosa es la glorificación? Seremos salvados de la presencia del pecado. La glorificación es ese último paso de la salvación donde el pecado ya no existirá más. Y ya no habrá muerte, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. ¿Ok? Bien. Entonces pasamos a nuestro siguiente pasaje. A ver, permítanme, porque... Entonces, dice aquí, así también vosotros, Romanos 6:11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Okay. Entonces, ¿cómo debemos considerarnos? Muertos al pecado. Para que alguien se considere muerto al pecado, debe de eh, debe de comprender ese tipo de verdades. Que debe comprender estas verdades del Evangelio. Porque si no las ha comprendido, hermanos, va a empezar a pensar que no importa la manera de vivir que él tenga. ¿Ok? Que no importa la manera de vivir que él tenga, así Dios lo ama. Y hermanos, debemos entender que hemos sido llamados a una vida entregada a Dios. A una vida donde Él se agrade de nosotros. ¿Okay? A una vida que se caracteriza por la santidad. ¿Qué cosa es la santidad? No es que nunca falles, sino apartarnos para Dios, vivir para Dios. Entonces aquí dice, Romanos 6:11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, habiendo dado estos argumentos, Pablo,
habiendo dado todos los argumentos que ya vimos, entonces ahora les dice Pablo que ellos deben considerarse. Aquí la palabra consideraos viene de la palabra griega logizomai, que significa hacer inventario. Hacer inventario. ¿Qué quiere decir hacer inventario? Bueno, tenemos que empezar a analizar la vida que llevamos ahora delante de Dios. Eso significa, después de haber puesto estos puntos de que ya no es posible seguir viviendo en una vida desordenada, una vida sin propósito en Dios, entonces empiezo a estimar mi vida, que no vivo para hacer lo que mi carne quiera, sino para hacer lo que Dios quiera de mí. Entonces tenemos que empezar a analizar la vida que estoy llevando delante de Dios. ¿Ok? Tenemos que empezar a analizar la vida que estoy llevando delante de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden, hermanos, que el juicio final va a ser a base de las obras. La salvación no es por obras, pero el juicio final sí es por las obras. ¿Por qué? Porque las obras demuestran tu salvación. Santiago capítulo número 2, ¿no? ¿De qué aprovechará que alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, cuando esté delante de Dios en el juicio final, y si no tiene obras que demostraron que él estaba en la salvación, ¿de verdad estará en la salvación? O sea, eso es algo importante. Entonces, por eso, hermanos, no se puede decir que una persona diga que es creyente y sigue viviendo igual o peor que el mundo. Eso no es posible. No es algo cuerdo. ¿Ok? Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. ¿Fíjate? ¿Para qué nos escogió? Para ser santos y sin mancha delante de él. Fíjense bien cómo lo dice. Para ser santos y sin mancha delante de él. No delante de los hombres. O sea, no es el hombre, hermanos. No es el hombre el que tiene que dictar si somos santos o no. Eso, o sea, muchas veces equivocamos ese camino y muchas veces pensamos que si el hombre, que si los hermanos de la congregación, que si mi familia, que si mi familia eh, me dicen que ellos no ven ningún cambio en mí, entonces yo me empiezo a preocupar, ¿verdad? Yo me empiezo a preocupar porque pues no ven ningún cambio en mí. Pero hermanos, quien debe dictar eso es Dios. Por eso dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, a veces tu misma familia, pues ellos no creen que tú hayas nacido de nuevo, que tú ya vivas para Dios. Ellos no lo creen. Y empiezan a criticarte. Y es válido, o sea, es parte del juego, hermanos. O sea, es parte del juego cristiano. Pero, hermano, te voy a decir algo. ¿Sabes cuál es una de las formas en las que tú te das cuenta de que efectivamente estás luchando, estás caminando con Dios? La crítica es una de las muestras. O sea, el mundo no soporta ver la palabra de Dios hecha viva en una persona. Y entonces viene la crítica, viene la parte de decirle de cosas a esa persona. ¿Ok? O sea, y eso es parte del juego. O sea, tenemos que aprender que si la gente entonces no habla de nuestra persona, tal vez algo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor dicen, bueno, es que él es como yo, o sea, él hace lo mismo que yo, pues ¿para qué lo critico si yo hago lo mismo, no? Pero cuando las personas critican algo de ti, que tú sabes que Dios te está respaldando, pero el mundo dice que eres esto, eres el otro, gózate en Dios. ¿Por qué? Porque esa parte tú sabes que es porque vives para Dios. ¿Ok? Recuerden que el mundo ama lo suyo. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Ok? Entonces debemos entender el sacrificio de Cristo. Cualquiera que no ha entendido esto, vive sin conocimiento. Y eso, y por ende, y por eso andan buscando una doctrina donde les permita hacer lo que quieran y después ir a un lugar más emocionante o no ir a ningún lugar. Entonces, ¿cómo podemos actuar bien en mi vida cristiana? Pues conociendo lo que Dios nos ha concedido.
Entonces ya el cristiano empieza a pensar de una manera acorde porque sabe lo que Dios quiere de él. Los creyentes, hermanos, están muertos al pecado y vivos para Cristo. Y deben transformarse a través de la palabra, lo cual traerá convicción en sus corazones y mentes. El punto de todo su pensar, planificar, disfrutar, hablar y hacer debe ser Cristo. Por eso decimos ahora que todo debe ser para honra y gloria suya. ¿Ok? Todo debe de ser para honra y gloria suya. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Dónde? En el cuerpo mortal. Ya no debe reinar, o sea, ¿puede reinar el pecado? Sí, pero no en tu corazón, pero sí en tu cuerpo. O sea, que hay cristianos que son tan pequeños espiritualmente que se dejan influenciar y se dejan arrastrar por ciertas cosas del pecado. ¿Ok? Se dejan arrastrar por ciertas cosas del pecado. La pregunta que debemos hacernos en este verso es, ¿qué es lo que está reinando en mi vida en este momento? Eso es lo que debemos preguntarnos. Es decir, ¿qué es lo que me gobierna? Ahora, el creyente en Cristo ya tiene el poder de obedecer a Dios por el Espíritu Santo. El obedecer habla de la voluntad. ¿Ok? Habla de la voluntad. De modo que lo obedezcáis. ¿Ok? O el obedecer. Aquí obedezcáis o el obedecer. Que viene de la palabra griega hupokau. Que significa oír bajo o escuchar con atención. ¿Ok? Escuchar con atención. Es decir, habla de tomar la forma que el pecado o el mundo te dice. De eso habla. ¿Ok? Y por eso Pablo más adelante pone un verso, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Lo conocemos muy bien ese versículo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la orden, hermanos, no es si queremos, ¿eh? La orden es vivir de manera distinta. Es estar teniendo bajo control nuestras pasiones, nuestros deseos. Ya podemos gobernarlos por el Espíritu Santo. Ya podemos ahora obedecer los mandamientos de Dios. Pablo también está diciendo que ¿dónde está el pecado? Bueno, en el cuerpo mortal. Es decir, nuestros miembros quieren pecar. Pero ahora tenemos el poder de gobernar este cuerpo hasta el día que muera o sea transformado. Sin embargo, aún tenemos esa lucha donde el pecado quiere reinar en nuestro cuerpo mortal. Es decir, un cristiano está resistiendo corrientes, pasiones, ideas que el mundo ve como normal, pero que ciertamente el cristiano sabe que ofenden a Dios. ¿Ok? Entonces, hermanos, esa lucha es de todo creyente. Un creyente que no tiene esa lucha, pues podemos dudar. Podemos dudar que tal vez haya nacido de nuevo, que es la primera fase de la salvación. Podemos dudar que haya nacido de nuevo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque esa lucha contra el pecado es de todo creyente. Todo creyente. ¿Por qué? Porque el cuerpo el pecado quiere reinar en el cuerpo mortal. ¿Ok? Si bien es cierto, hermanos, que los creyentes ya no viven constantemente en pecado, esto no significa que el pecado ha dejado de ser una fuerza oponente en sus vidas. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. Si bien es cierto que los creyentes ya no viven constantemente en pecado, esto no significa
que el pecado ha dejado de ser una fuerza oponente en sus vidas. El cuerpo caído tiende hacia el pecado y la muerte. O sea, vamos a tener esa lucha, hermanos, hasta que Cristo regrese o hasta que muramos. Pero vamos a tener esa lucha constante. ¿Ok? Vamos a tener esa lucha constante. Continuamos. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí la palabra presentar, viene de una palabra griega, dice no presentéis, viene de una palabra griega, paristemi, que significa eh, ayudarle, aceptar, significa someterme a algo. Entonces ya no debo de someter mis miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Es decir, que ya no nos debemos someter al pecado voluntariamente. Ya un cristiano no debe estar sometido a sus pasiones, sino las pasiones al espíritu. Bueno, entonces, pero entonces, ¿por qué hay cristianos que yo los he visto que pues ceden a ese tipo de cosas? Bueno, ya estamos hablando de otra situación, por eso les digo, no quiere decir por eso que ya no seamos, ¿cómo decirlo? Gente que podamos caer, ¿eh? No quiere decir eso, o sea, podemos todavía caer. Por eso se le llama, la pregunta que viene aquí, hermanos, es, eh, en todos esos frutos de la carne, que nombra Gálatas capítulo 5, ¿podemos caer en alguno de esos? O sea, aún podemos caer en adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, borracheras, ser ladrones, orgías, celos, iras, contiendas, disensiones, avaricias. ¿Podemos caer en alguna de esas cosas? La respuesta es sí, sí, sí podemos. ¿Por qué? Porque son frutos de la carne. Y vivimos ahora, o sea, seguimos viviendo en una carne que le gusta lo malo. Le gusta lo malo, hermanos. Y si nos descuidamos, y si nos descuidamos, podemos caer en esas cosas. Podemos caer. Y muchos de esos pecados van a traer consecuencias con las cuales tal vez tendremos que vivir toda la vida. Entonces, la lucha, la lucha contra el pecado debe ser con conciencia, con conocimiento, pero también en el espíritu, hermanos. ¿Qué cosas andar en el espíritu? Estar en la palabra. O sea, estar en el espíritu no es estar constantemente llorando, ¿eh? O sea, que muchos piensan así, es que yo cada vez que voy a la iglesia siento el Espíritu de Dios y lloro. Yo no digo que eso no pueda pasar, cada vez sí puede pasar. La cuestión aquí es que no podemos reducir la presencia del Espíritu Santo simplemente llorar. Eso, hermanos, no va a ayudarnos, eso no va a ayudarnos a eh, combatir los los ataques del pecado. Eso no nos va a ayudar a combatir. O sea, el que una persona siempre esté constantemente llorando no lo va a ayudar a que él combata el pecado. ¿Qué es lo que lo va a ayudar? La palabra de Dios. Y ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Permítanme tanto, hermanos.
Bien, entonces, retomo. Ahora el cristiano muchas veces peca, y la mayoría de veces, pecamos porque descuidamos ciertas cosas. ¿Ok? Un ejemplo claro de eso es David. David descuidó el tiempo que era para la guerra y lo intercambió por otra cosa de la carne. Entonces, ¿qué es, qué es presentar mis miembros como instrumentos? ¿Qué es presentar mis miembros como instrumentos de iniquidad? Pues significa que con mi cuerpo empiezo a vivir una vida en total desacuerdo con la voluntad de Dios. Dice ahí, y a otros estando muertos en pecados, Colosenses 2:13, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Entonces, ¿qué es presentar mis miembros como instrumento? Es decir, que haga lo que Dios quiere que ahora haga y que ahora haga con mis miembros lo bueno. Entonces, el cuerpo debemos utilizarlo para lo que es. Cuando nos salimos de ese límite, hermanos, entonces hay un pecado y eso nos subyuga. Pablo, al hablar de instrumentos, se refiere a las armas de un soldado. Nuestro cuerpo es el campo de batalla de la tentación y el creyente debe vencer el pecado por el evangelio. Entonces, retomo lo que estaba yo diciendo. El cristiano debe de estar luchando constantemente, pero no va a luchar en sus fuerzas, hermano. O sea, ahorita tú puedes decir que tienes mucha fuerza de voluntad para ciertas cosas, pero no siempre la vas a tener. Hay momentos que son de mucha debilidad. Por decir, cuando estás enfermo, tienes mucha debilidad. Cuando tengas, por decir, una persona que está en un desamor, tiene debilidad. Tiene debilidad y en ese momento puede pensar muchas cosas. La muerte de un ser querido también es un momento de debilidad. ¿Ok? O sea, hermanos, ahorita podemos tener cierta fuerza de voluntad en ciertas cosas. Pero, hermanos, recordemos que eso no nos va a ayudar siempre. Ahorita tú podrías decir y podrías pensar, bueno, si a mí me presentaran X cosa, yo diría que no. Yo siempre diría que no, porque yo tengo bien claro. Sí, yo entiendo que tal vez lo tengas muy claro, pero no se trata solamente de eso. También se trata de que estés en el espíritu. ¿Por qué? Porque es el espíritu el que te va a dar fuerza en tu debilidad. Y por eso el estudio es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque es en ese momento de adversidad donde el Espíritu Santo te recuerda la palabra y vas a poder vencer. Hermanos, vas a poder vencer. Por eso muchos creyentes son engañados y son seducidos y atraídos hacia el pecado. Y por eso uno se pregunta, ¿cómo es posible que tal persona, tal hermano, haya pecado, o sea, haya caído en ciertas cosas y yo lo veía bien firme? Bueno, a lo mejor lo veías bien firme porque tenía mucha fuerza de voluntad en ese momento, pero llegó un momento de debilidad donde la voluntad no fue suficiente. ¿Okay? Llegó un momento de debilidad donde la voluntad no fue suficiente y entonces cayó. Por eso, hermanos, no hay superhombres, ¿eh? No hay superhombres. Yo no creo que el pastor caiga. Como a todos les he dicho, hermanos, ¿eh? Como a todos les he dicho, se los voy a decir a ustedes. Aléjate de Cristo y vas a ver que sí puedes, ¿eh? O sea, esos cristianos que dicen, yo no haría eso. O sea, yo tengo bien en claro que eso no. Ya nomás te voy a decir algo. Aléjate de Cristo y vas a ver que sí puedes, ¿eh? Y hasta cosas peores puedes hacer. Aléjate de Cristo. O sea, por eso, hermanos, ese pensamiento de que no, pues yo me voy de la iglesia, yo vivo así, o sea, yo no le hago mal a nadie, me dediqué a trabajar.
Aléjate de Cristo, ya al rato vas a ver cómo el jovencito ya anda con una del mundo, la jovencita anda con uno del mundo, ya salió embarazada, este hombre que se alejó ahora ya tiene dos familias, ¿verdad? Porque no se le sabía, pero pues ya empieza a andar con la secretaria, ya empieza a andar con una compañera de trabajo y empieza todo de mal en peor. Pero hermanos, todo inicia cuando en nuestra mente nos engañamos que podemos vivir lejos de Dios. Ahí inicia todo. Cuando tú no tienes bien en claro que Dios debe ser lo más importante y que cuando tú tomas la decisión de vivir lejos de Dios, estás firmando tu caída. Estás firmando tu caída. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ay, aquí entramos a una frase que es interesante. Esta palabra, bajo la ley. Traducción viviente. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere aquí con la ley? Debemos de ver esta premisa, hermanos, en base al contexto. ¿De qué venimos hablando en el contexto? Venimos hablando de que Cristo ya murió al pecado. Ya murió al pecado y la muerte ya no se enseñorea más de él. De eso venimos hablando. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir entonces que aquí no estáis bajo la ley, es que ya hemos muerto al pecado. ¿Ok? Ya hemos muerto al pecado. O sea, nosotros ya estamos en la resurrección con Cristo. Por lo tanto, la ley ya no tiene jurisdicción con nosotros. ¿Por qué? Porque ya hemos nacido de nuevo. A eso se refiere. El pecado ya no gobernará sobre ustedes porque ya no estáis sujetos a la ley, sino al generoso amor de Dios. Pablo, al hablar de instrumentos, se refiere a las armas, como les dije, de un soldado. Y si ya no estamos hablando o si ya no estamos teniendo o presentando nuestros miembros al pecado, Pablo habla ahora de la libertad del pecado. Es decir, que ya estamos bajo la libertad de Cristo. Ya viene del creer, no del obrar. El problema que radica es que sí debemos luchar, pero en un mérito humano, no en un mérito humano, sino en el poder del Espíritu Santo, como se los venía explicando. Aquí es donde radican las cosas, hermanos, que el cristiano debe de refugiarse en Dios. Debe escudriñar y así tendrá fuerza para decirle no a la tentación. Pero aquellos cristianos, hermanos, que andan en el mundo y andan conforme al mundo, es decir, no luchan, sino que hacen obras que amortiguan su conciencia, el pecado, hermanos, los va a engañar. Una de las cosas que tiene el pecado, hermanos, es que te va a llevar más allá de lo que tú pensabas ir. Pero otra cosa que tiene el pecado es que te engaña de una falsa justicia. Te engaña de una falsa justicia. ¿Cómo es esto? Por decir, un cristiano que vive totalmente apartado de la voluntad de Dios, o sea, vive en el pecado, y, y empieza a hacer ciertas cosas o ciertas obras tratando como de purgar pecados. Ejemplo, la cena del Señor. O sea, va a la cena del Señor y él piensa que el pan o el vino van a hacer algo con él. ¿Okay? O sea, van a como que a hacer que no sea tan malo delante de Dios. Eso es lo que él piensa, porque el pecado lo está engañando. Otra cosa, que por decir, es un joven que tiene una relación con una del mundo y trata de no verla diario. El pecado lo engaña a ese joven que porque no ve a esa persona toda la semana, pecó menos. y empiezan a pensar de esa manera. ¿Por qué?
porque el pecado te engaña y obviamente hace que tu discernimiento espiritual mengue, ¿ok? Entonces, el pecado, hermanos, no es dueño de los creyentes, por cuanto Cristo ha vencido sobre él. Por lo tanto, debemos descansar en la gracia y el Espíritu de Dios, es decir, ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A qué conclusión llegamos hasta este pasaje? A la conclusión de que el creyente ya ha muerto al pecado, pero aún tiene un cuerpo que quiere pecar y que va a tener que estar luchando con él toda su vida. Pero ya no somos como los del mundo, que su común denominador o su modus vivendi es simplemente pecar. No, el creyente ha sido capacitado con una nueva naturaleza para ya no vivir en el pecado, aunque todavía peca. ¿Ok? Aunque todavía peca. Bien, hermanos. El próximo punto es siervos de la justicia. Siervos de la justicia. ¿Ok? Que pues diremos, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Entonces ahora viene otro punto, hermanos. Viene otro punto. La ley nos pone límites, pero el cristiano ya no está bajo la ley, sino está bajo el régimen del Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que a él ya nada le gobierna? No, tampoco es así. También hay límites, hermanos. O sea, también el cristiano debe de conocer los límites que Dios le ha puesto. Pero vamos a analizar ese pasaje o estos versículos la próxima sesión, si Dios lo permite. Señor, bendito seas. Te damos gracias por ese tiempo y gracias por darnos tu palabra. Ayúdanos a seguir viviendo para ti, Señor, seguir comprendiendo que ya no somos siervos del pecado, somos siervos de la justicia, somos hombres y mujeres que hemos recibido una nueva naturaleza para que ahora